Sin embargo, si yo voy en un avión y ya me aproximo a la pista de aterrizaje, voy a aterrizar y en ese momento empiezo yo a decirle a los demás, no se les olvide que la mayoría de los accidentes aéreos ocurren cuando aterrizamos, ¿eh? Ahí pónganse abusados. Pues. Eso ya sería una falta de higiene mental, porque no es algo que esté en las manos de ninguno de los pasajeros, es un pensamiento intranquilizador que aunque sea verdadero resulta disfuncional en ese momento. Es decir, hay cantidad de cosas que yo puedo pensar que aún siendo verdaderas, no son oportunas, no son verdaderas. Si alguien se acercara y me dijera, mira, Juan Carlos, tengo en este sobre apuntado el nombre de 10 personas que ahorita en el 2020 estuvieron hablando muy mal de ti. Aquí te entrego el sobre. Yo le diría a esa persona, gracias, no me interesa. La persona podría decirme, pero es verdad. Estos nombres fueron obtenidos mediante el servicio de inteligencia ruso y el servicio de y la CIA, ¿no? Y actuó también la PGR. No me interesa. Puede ser real, pero no me resulta funcional. Es contrario a mi higiene mental, ¿sí? De manera que eso haría parte, si yo empiezo a rascarle a eso y me empiezo a meter en ese tipo de información, simplemente estaría yo abandonando un estado de tranquilidad y estaría incorporando en mi mente lo que nosotros podríamos llamar basura mental o toxinas mentales, porque resultan inútiles. Quiero regresarme un momentito a la primera definición para que podamos constatar o contrastar lo que yo acabo de decir, la afirmación preliminar con la que he iniciado esta exposición. Dice, ¿qué es la higiene mental? Es el hábito a través del cual mantenemos nuestra mente limpia de pensamientos y creencias, ya vimos la diferencia entre los dos, que no nos son útiles para resolver problemas, no te ayudan, no te funcionan, no son útiles para nada, no te prestan ningún servicio, tampoco te ayudan a hacer de ti una mejor persona, es una información con la que no puedes hacer nada en particular, pero que además te generan sentimientos y emociones desagradables. Aquí hemos mencionado dos elementos también, hemos mencionado pensamientos y creencias y también hemos mencionado sentimientos y emociones. Muchas personas no hacen la diferencia entre sentimientos y emociones, no hay ningún problema. A veces cuando queremos hilar más fino, sí resulta oportuno o sí nos resulta pertinente hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Las emociones son muy antiguas. Las emociones se caracterizan porque emergieron hace unos 200 millones de años, quizás más, eso no hay una claridad total entre los paleontólogos para poder saber cuándo apareció cuándo surgió en la historia de la evolución, en la historia de la vida las emociones, pero parece que hace 200 millones de años, cuando aparecieron los paleomamíferos, tenían la capacidad de emocionarse, experimentaban posiblemente algo muy similar a lo que nosotros llamamos miedo, alegría, enojo, tristeza y probablemente afecto. Los sentimientos son, en cambio, formas de experiencia interior un poco más complejos. Emergieron evolutivamente después, esa es la primera característica. Pero además de que emergieron después, a diferencia de las emociones, tienen mayor contenido cognitivo. Es decir, un sentimiento se alimenta de lo que yo pienso. Eh, la muerte de un ser querido me hace sentir solo, yo puedo experimentar tristeza. Pero para que yo sienta envidia, que eso es un sentimiento, yo necesito de repente pensar que ese aplauso que le dieron a mi amigo, yo me lo merezco tanto como él o más que él, y porque a mí no me lo dan, entonces yo puedo experimentar allí, pensar que es injusto, pero al mismo tiempo eh, sentir un poco de enojo y al mismo tiempo un poco de tristeza, son dos emociones, pero el sentimiento a lo mejor de fondo es una envidia. Los sentimientos duran más porque tienen mayor resonancia, son más largos, están menos anclados a las experiencias del momento porque los alimenta el pensamiento, se nutren con el pensamiento. Entonces, y las emociones, en cambio, son muy cambiantes, son muy del aquí y del momento, son muy intensas y desaparecen rápidamente, las reemplazan otras. Entonces, bueno, tenemos sentimientos y emociones desagradables
que suelen la mayoría de ellas ser originadas en lo que pensamos, porque el pensamiento es una fábrica de emociones. La mayor parte de las emociones que nosotros experimentamos no dependen de lo que otra persona nos dijo o de lo que nos está sucediendo, sino del significado que nosotros le estamos dando a lo que pasa, a lo que sucede, o del significado que le damos a lo que nos dijeron. Es decir, nuestros estados interiores dependen en buena medida de cómo nos estamos tomando la realidad. Podríamos pensar que todos nos tomamos la realidad de la misma manera, pero no es cierto. Te puedes encontrar de repente en un embotellamiento, en el tráfico, y puedes encontrarte personas que empiezan a mirar eso, se empiezan a aburrir, empieza a darle sueño, a decir, ay, qué flojera esto es lo mismo de siempre. Pero hay otras personas que no se están aburriendo, se están enojando, se empiezan a pelear con los otros conductores, empiezan a decir, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que le dieron licencia de conducir a esta persona? No lo puedo creer. Hay otras personas que simplemente se relajan y dicen, bueno, vamos a poner musiquita. Y ponen música o ponen su audiolibro y se relajan. De manera que los hechos no son la causa de, de cómo nos sentimos. La causa de cómo nos sentimos es el significado que nosotros le damos a los hechos. Y como acabamos de ver con el ejemplo que yo acabo de poner, no todo el mundo le atribuye los mismos significados a las mismas situaciones. No todo el mundo se toma de la misma manera las mismas situaciones. Justamente el objetivo de la higiene mental va en dos direcciones. ¿Cómo te tomas lo que sucede? Es decir, ¿cómo interpretas las situaciones? ¿Te tomas, ves el mundo o ves la situación que te está sucediendo como el vaso medio lleno, ves en la situación un vaso medio lleno o ves en la situación el vaso medio vacío? Ha habido muchas discusiones en torno a esto, ¿no? De ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Pero este planteamiento de cómo ves tú el mundo, si ves la situación, como ves el vaso medio lleno, medio vacío, tiene un sentido importante, porque cuando tú estás viendo el vaso medio vacío, estás centrando tu atención en la carencia, en lo que no tiene, en lo que le falta. Eh, si te habitúas a ver el vaso medio vacío, entonces vas a tener una visión deficitaria de la vida y de ti mismo. Pero si tú miras el vaso medio lleno, quiere decir que la figura es el contenido del vaso, el recurso, ¿sí? Lo que tú, en donde estás centrando tu atención es lo que hay en el vaso y por lo tanto te estás centrando en el recurso. Si detectas que faltan recursos, entonces vas por ellos, pero la única manera de obtener más recursos es usando los que tienes. Por lo tanto, la única manera de incrementar tus habilidades, tus conocimientos, es usando los que ya tienes, es usando las que ya posees. La única manera de enriquecer tu experiencia es utilizando la experiencia que ya tienes. Y eso es importante para que podamos darnos cuenta del valor que tiene saber elegir las percepciones. No todo el mundo percibe las mismas situaciones de la misma manera, porque todos tenemos sesgos atencionales, todos tenemos sesgos perceptivos, todos tenemos sesgos de memoria. De manera que es una labor de sabios aprender a dirigir nuestra atención, determinar hacia dónde dirijo mi pensamiento y determinar además cómo quiero tomarme las experiencias que estoy viviendo. Son dos aspectos importantes. Uno de ellos es un aspecto pasivo, cómo me tomo lo que me sucede. El otro es un aspecto más activo, hacia dónde dirijo mi atención. ¿Sí? ¿Qué cosas del mundo son necesarias? A qué cosas del mundo necesito yo dirigir mi atención? Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos conduciendo un automóvil, no vamos poniéndole atención a todo lo que está sucediendo. Cuando vamos conduciendo un automóvil, probablemente no vemos todos los letreros de los lugares comerciales que hay a los lados. Tenemos la vista puesta principalmente, ¿sí?, en la calle o en la autopista o en la avenida que estamos recorriendo.
Estamos centrando nuestra atención en los espejos si tenemos que hacer un movimiento para cambiarnos de carril. Estamos centrando la atención en los otros conductores para ver que estén conduciendo adecuadamente, que nadie esté invadiendo un carril sin haber puesto una señal, etcétera. Eso quiere decir que tenemos una atención selectiva según las circunstancias. Entonces necesitamos aprender a dirigir nuestra atención y aprender a darle una mejor interpretación a los hechos, es decir, modular nuestras percepciones. ¿Cómo logramos la felicidad? Que es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hace más de 2000 años los seres humanos se preguntan, ¿cómo logramos la felicidad? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Nos hacemos esta pregunta sencillamente porque, como dijo Aristóteles, la felicidad es el único bien que se busca por él mismo y no como medio para obtener otra cosa. Más bien, casi todo lo que nosotros buscamos en la vida lo hacemos con la esperanza de que eso nos brinde cierto grado de felicidad. Eh, Quizás la felicidad no sea la única finalidad de la existencia. En eso podemos estar de acuerdo. Puede que alguien piense que la finalidad de la existencia sea evolucionar, la evolución de la conciencia, X. Algún planteamiento en el que estaría yo de acuerdo también, pero nosotros buscamos de alguna manera, consciente o inconscientemente, la felicidad. Por eso el tema nunca pasa de moda, ¿no? Aunque haya gente que se molesta con, pero es que no todo es felicidad, no, no, estamos de acuerdo. Pero casi todo lo que nosotros hacemos lo hacemos buscando o esperando obtener un bienestar subjetivo, que es el término moderno para la felicidad. Entonces, y Aristóteles lo dijo muy bien, es el único bien que buscamos por él mismo y no como medio para obtener una cosa diferente. De manera que, entonces, ¿cómo obtenemos la felicidad? Y la respuesta que ha dado la sabiduría siempre ha sido educando nuestra mente. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado interior, no es un estado exterior. Si yo considero que mi felicidad es un estado exterior, entonces adoptaría la filosofía de Homero Simpson. Yo estoy triste porque me pasan cosas tristes. Yo estoy enojado porque me pasan cosas enojosas, ¿no? Yo estoy feliz o estoy alegre porque me pasan cosas alegres. Conclusión, yo soy una pobre víctima de las circunstancias. Estoy expuesto a bailar al vaivén o al ritmo que me impone el mundo exterior. Y eso significaría que carezco de libertad, que no tengo autonomía y que no tengo autogobierno, ¿sí? Desde hace ya más de 2000 años, los estoicos consideraban que uno de los bienes más importantes que podía obtener un ser humano era la autarquía, la capacidad de gobernarse a sí mismo, la capacidad de gobernar tus propios estados interiores. Lamentablemente, el hombre moderno se le olvidó la importancia que esto tiene y creyó que la única manera de ser libre es liberándose de los yugos que me imponen otros, que me impone otra persona. Es decir, que yo soy libre en la medida en que nadie me está sometiendo desde afuera. Pero se me olvida que mientras yo no pueda gobernar mis propios estados interiores, mientras yo no pueda dirigir mi atención, entonces igual nunca voy a poder ser dueño de mi felicidad y nunca voy a poder construir dentro de mí un estado de bienestar subjetivo. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestras mentes no reflejan el mundo impecablemente, ¿sí? En cierta medida, nuestra mente le imprime forma al mundo. En nuestra mente no es un espejo neutral en el que las cosas se reflejen tal cual son, sino que nosotros filtramos la realidad. Eso lo hacemos nosotros. En primer lugar, para explicar esto, tenemos que considerar que nuestros sistemas nerviosos producen unas imágenes del mundo, imágenes auditivas, visuales, olfativas, táctiles, gustativas. Producen imágenes del mundo que no corresponden exactamente al mundo. Para poder entender esto que yo estoy diciendo, simplemente quiero señalar algo. En el mundo existen los rayos X, pero nosotros no vemos los rayos X.
Existen las ondas electromagnéticas, pero nuestras manos, nuestro cerebro, nuestro cabello, ni nuestros oídos, no tenemos antenas para percibir las ondas electromagnéticas. Sin embargo, existen. Y nuestros radios transistores y nuestros celulares perciben y son capaces de decodificar ondas electromagnéticas. Nosotros no. Y existen. Las aves oceánicas perciben los campos magnéticos de la Tierra. Nosotros tenemos una muy limitada percepción de los campos magnéticos de la Tierra. Prácticamente es muy difícil que alguien con los ojos cerrados pueda decir, sí, ya sentí el norte está allá. No. Hagan la prueba y verán que es muy difícil. No los percibimos, pero hay animales que sí los perciben. Nosotros solamente vemos con nuestros ojos la gama de frecuencias de luz que se encuentran entre el rojo y el violeta, pero existen animales como las abejas que ven por encima del violeta, ven el ultravioleta, y se ha detectado que existen flores que tienen coloración ultravioleta, nosotros no las vemos, las abejas las ven. Quiere decir que nuestra mente no se presenta el mundo como es, se presenta ciertos factores del mundo, no la realidad como es. Nosotros no oímos ciertas frecuencias auditivas que los perros y los gatos oyen. Ellos escuchan frecuencias más altas que las que podemos oír nosotros y frecuencias más bajas. Nosotros no vemos por debajo del rojo, no percibimos nada por debajo del rojo, pero las serpientes perciben el infrarrojo a través de ondas calóricas que les permiten ubicar sus presas. Los delfines tienen un sonar con el cual incluso pueden captar la textura de nuestra piel, la presencia de nuestros órganos internos, las pueden captar a través de su sonar. Nosotros no captamos nada de eso. O sea que nuestro sistema nervioso está diseñado para captar cierto rango de la realidad, no todo. Ahora, pasemos al siguiente filtro. El primer filtro es ese filtro biológico que yo acabo de exponer. El siguiente filtro es un filtro cultural. El filtro cultural es el que nos dice qué significados le tenemos que dar a las cosas que vemos, ¿sí? Es decir, en nuestra cultura ciertas cosas se interpretan de cierta manera, pero hay culturas donde no. Nuestra cultura inventó que los niños recién nacidos, si son varones, se visten de azul, si son niñas, se visten de rosa. Pero eso es una invención cultural. Eso no significa que si un ser humano se pone, un adulto se pone una camisa color rosa, es porque quiere ser niña. No, eso no sirve, eso es una invención cultural. Eso se hizo con los niños porque a los niños no se les reconoce tan fácilmente el sexo. Entonces, le pone la ropita para que tú puedas decir, ah, qué linda la niña, para nada más. El problema con el mundo, con las reglas culturales, es que se pueden convertir en una camisa de fuerza y en vez de estar al servicio de nuestro desarrollo, nosotros nos ponemos al servicio de esas reglas y entonces perdemos nuestra brújula y algunas de esas normas pueden llegar a sofocar nuestro propio bienestar. Entonces, hay que tener cuidado con esas creaciones. Hay países donde está bien visto que las mujeres se comporten de una determinada manera, hay países donde no, hay países donde los hombres se saludan de beso en la mejilla, hay países donde no. Hay países donde si tú terminaste de comer y eructas, se ve bien porque quiere decir que estás manifestando tu gratitud y que estás satisfecho, pero si esto sucede en México no se ve bien. Quiere decir que entonces existe un segundo filtro para interpretar el mundo que ya no es biológico, sino cultural. Y finalmente existe un tercer filtro muy importante que también nosotros utilizamos para interpretar el mundo, y ese filtro es nuestra historia personal, nuestra historia individual. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros interpretamos lo que nos dicen y lo que vemos según cómo nos ha ido en esta vida. Cada mensaje que alguien nos dice es un texto que nosotros ponemos en el contexto de nuestra propia historia individual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia de que el mundo que nosotros percibimos no es el mundo tal cual es, ¿sí? El mundo no es como es, sino como tú lo estás viendo, hasta cierto punto, ¿verdad? No quiere decir que el mundo se construye totalmente en nuestra mente, pero de cierta manera sí. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, vivimos, crecemos y morimos dentro de nuestra propia mente. Jamás salimos de ella.
Todo lo que tú escuchas está en tu mente. Todos los sonidos que tú oyes son los sonidos que produce tu cerebro, que se forman en tu cerebro, en la corteza auditiva, y que adquieren realidad, se convierten en una cualidad dentro de tu propia mente. Todas las imágenes que tú ves ahorita, la que estás viendo en este momento, se fabrica y se produce dentro de tu mente. Y todos los significados que tú le das a la experiencia están albergados en tu mente, lo cual significa que nosotros nacemos, vivimos y morimos en nuestra mente. Por lo tanto, si hay algo a lo que deberíamos prestarle una importancia extraordinaria, es justamente a la limpieza, al estado, a la pulcritud de ese espacio en el que nosotros nacemos, vivimos y morimos, que es nuestra mente. Hay que aprender a administrar ese espacio. Bueno, uno de los objetivos que tiene este curso, el curso que yo les estoy presentando, que es un curso que estoy ofreciendo en la Universidad Iberoamericana, es ese, es aprender a darle un buen cauce a nuestros procesos mentales. Desde luego que esta es una tarea titánica, es una tarea muy grande y por lo tanto lo que podemos hacer a lo largo de este curso es ver algunas líneas básicas, algunos puntos claves a los que nosotros podemos poner atención para hacer un mejor uso, un uso más racional y sobre todo más que racional, un uso más sabio. Yo le doy más importancia, sinceramente, a la sabiduría que a la racionalidad. Conozco muchas personas que son muy racionales y no por ello dejan de tener, es decir, nosotros podemos ser muy racionales y no por eso dejamos de ser necios. Es importante desarrollar cierta sabiduría, saber elegir aquello que nos hace la vida mejor, más feliz, más plena, que nos permite establecer relaciones más funcionales y que permiten tener una experiencia vital más plena. Bien, entonces decíamos acá, bueno, ya habíamos leído Educando nuestra mente. eh, no es objeto primordial de la higiene mental que tengamos pensamientos verdaderos. No es objeto primordial, pero es importante que nosotros no nos digamos mentiras. Sí, es muy importante. Pero el objetivo más importante es que esos pensamientos sean útiles, funcionales, constructivos, con alto potencial adaptativo, favorables al logro de una vida saludable, de una vida más plena, de una vida más feliz. La higiene mental, en consecuencia, tiene un objetivo netamente aplicativo. Es elevar un poco la calidad de nuestra vida. ¿Sí? Si alguien me pregunta, eso quiere decir que si yo tomo tu curso, al final del semestre, entonces yo voy a gozar de una mejor calidad de vida. No, eso yo no te lo puedo garantizar porque yo no puedo meterme, no existe la mecánica, yo no soy un mecánico que pueda meterme en tu mente allá a ajustar las cosas. Yo simplemente voy a plantearte algunos desafíos que implican un cambio en nuestra manera de ver el mundo, un cambio en nuestra manera de pensar la realidad, muchos de los cuales son cambios que requieren de cierto grado de ejercitamiento, y ese ejercitamiento es tarea que nos llevamos para semanas, meses y años. ¿Sí? Entonces, por eso es un curso donde vamos a hacer una serie de planteamientos interesantes acerca de cómo llevar una mejor vida. Existe, en la perspectiva del desarrollo humano, existe un planteamiento que han hecho algunos autores, sobre todo los autores que hablan de un desarrollo humano integral, en donde ellos plantean que existen diferentes líneas de desarrollo humano. Cada una de esas líneas se puede desarrollar más que otras. Por ejemplo, podemos hablar de una línea de desarrollo sensorio-motriz. Podemos hablar de una línea de desarrollo emocional. Podemos hablar de una línea cognitiva, de desarrollo cognitivo. Podemos hablar de una línea de desarrollo moral. Podemos hablar, hay quienes hablan de una línea de desarrollo espiritual. Howard Gardner, cuando hablaba de las inteligencias múltiples, en algún momento él planteaba la existencia de una inteligencia social, la existencia de una inteligencia espiritual. Al final hablaba de una inteligencia espiritual. Hay quienes hablan de una inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, es una línea de desarrollo espiritual. Existe una línea de desarrollo del juicio de justicia o del juicio moral, como por ejemplo planteaba Lawrence Kohlberg. Una línea de desarrollo cognitivo que era el centro, el foco de atención, por ejemplo, de un psicólogo
como era Jean Piaget. Bueno, él era malacólogo, pero se dedicó a explorar la forma en que se desarrollaba la cognición humana. Hay autores que le han dado una gran importancia al cultivo de las emociones, de una adecuada inteligencia emocional. Hay quienes discuten si la emocionalidad es una inteligencia o no es una inteligencia, pero eso es una discusión de segundo orden, porque lo que en cambio de lo que nadie duda es de la importancia de saber administrar nuestras emociones, de saber tener automotivación, de saber tener autoestima, de poder tener conciencia emocional para saber si nos estamos enojando. Hay gente que no se da cuenta que se enojó, sino cuando ya está en un estado iracundo, ya perdió control de ella, ¿no? Como decía un psicólogo, Albert Ellis, ¿no? Decía, controle la ira antes de que ella la controle a usted. Eso quiere decir que hay una línea de desarrollo emocional y existe desde luego una línea de desarrollo motriz a la que le damos mucha importancia, sobre todo en la infancia, pero que se convierte para algunas personas, por ejemplo, quienes se dedican a los deportes, esta es una línea fundamental para ellos, ¿no? Y existiría una línea de desarrollo psicosocial en donde nosotros nos vinculamos adecuadamente con los demás, etcétera. La altura de las flechas quiere decir que probablemente no todos desarrollamos a un mismo nivel, aunque es problemático hablar de niveles, eso lo quiero dejar muy claro, pero para que nos podamos entender, simplemente podemos decir, no todos le damos la misma importancia o no todo el mundo desarrollamos, ponemos el empeño por cultivar con la misma fuerza las distintas líneas de desarrollo. Y así nos podemos encontrar, por ejemplo, que una persona pueda tener un desarrollo cognitivo muy elevado, pero no un buen desarrollo emocional. Entonces, esa persona a lo mejor va a tener dificultad para tener unas buenas relaciones sociales. Tal vez eso afecte la línea de desarrollo psicosocial. O podríamos encontrarnos con personas como los científicos de la maquinaria nazi, que tal vez tenían un muy elevado desarrollo cognitivo, pero a lo mejor no muy elevado desarrollo moral o un elevado desarrollo emocional y así. Ahora, el objetivo de plantear esto es porque el desarrollo cognitivo juega un papel bastante importante. Buena parte de mi desarrollo espiritual depende de cómo pienso yo el mundo. Buena parte de mi desarrollo moral depende de mi capacidad para ver las cosas con la profundidad pertinente. Es decir, el desarrollo moral depende de que yo tenga cierto grado de empatía emocional y empatía cognitiva. La empatía emocional es que yo pueda captar lo que siente la otra persona, identificarme con el sentimiento de la otra persona, pero la empatía cognitiva consiste en que yo sea capaz de ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona y eso implica un desarrollo cognitivo. Si yo soy capaz de dirigir mi atención y cambiar el significado que le doy a las cosas, con lo cual pertenece al desarrollo cognitivo, puedo tener mejores experiencias emocionales. ¿Sí? Eh, de manera que la higiene mental se centra un poco en esta parte cognitiva, ¿sí? Se centra, le da una importancia clave a esto y eso tiene que ver porque hay una cierta estructura evolutiva en nuestra mente. Esa estructura evolutiva se da de la siguiente manera. Nuestros cuerpos, en la base está el cuerpo, está puesto allí. Ahorita no tengo, digamos, el tiempo para poder explicar por qué puse el cuerpo allá abajo, ¿no? Pero por encima de él tenemos las experiencias sensoriomotrices, emocionales, los sentimientos, los pensamientos y por encima de los pensamientos los valores. Están puestos en ese orden porque en la evolución biológica primero hubo experiencias sensoriomotrices, luego fueron emergiendo experiencias emocionales, luego emergieron los sentimientos, luego hubo criaturas pensantes y luego esas criaturas pensantes descubrieron el mundo axiológico, que es el mundo de los valores. Los valores, este edificio de 6 pisos hace que haya una serie de efectos en cascada. ¿En qué consisten estos efectos en cascada? En que muchas veces lo que tú piensas depende de los valores que practicas. Nosotros
dirigimos nuestro pensamiento muchas veces basándonos en valores. Cuando, por ejemplo, tú decides no pensar de cierta manera, lo haces probablemente por un valor que estás siguiendo. Lo haces por salud, o lo haces por respeto, o lo haces por amor, o a lo mejor por otra razón, pero ahí tienes que detectar qué estás buscando. Los pensamientos generan sentimientos. Cómo tú pienses acerca de una experiencia genera un sentimiento. Los sentimientos reclutan emociones. Hace un momento hablábamos de la envidia. Bueno, la envidia es un sentimiento que recluta miedo, recluta enojo. La emoción, las emociones generan experiencias sensoriomotrices. Toda emoción genera una experiencia sensoriomotriz. Nosotros, para poder sentir emociones, tenemos que tener conciencia sensoriomotriz, porque las emociones contraen determinados músculos, cambian la química del cuerpo, aceleran o lentifican la respiración, aceleran el pulso, producen sudoraciones, palpitaciones, etcétera, etcétera. Eso, y son una serie de experiencias sensoriomotrices que finalmente causan un impacto muy poderoso con el paso del tiempo en el cuerpo. Es decir, que hay un efecto de cascada en todos estos planos. Ahora, la mayoría de las experiencias que nosotros tenemos con el mundo exterior comienzan generalmente en la sensación. Alguien nos dijo algo, entonces tú oíste, o viste algo, te diste cuenta de algo, entonces fue la vista. Es decir, comienzan en el segundo piso de este edificio, es decir, empiezan en el plano de las sensaciones, pero inmediatamente el pensamiento toma el protagonismo e interpreta la experiencia. Y lo que tú haces a partir de ese momento va a depender fundamentalmente de cómo estás interpretando lo que te está sucediendo. Por lo tanto, nuevamente, aquí nos vamos al quinto piso. El quinto piso es el mundo de los pensamientos y por lo tanto juega un papel muy importante cómo tienes ese quinto piso, qué tan limpio lo tienes o qué tan intoxicado está. ¿Sí? Nuevamente, pongo de manifiesto la importancia que tiene esto, ¿no? Ya para terminar, quería señalar que al igual que el cuerpo, la mente necesita una limpieza para conservar su salud y prevenir posibles enfermedades. Gran parte de la fortaleza de nuestro sistema nervioso para enfrentar los desafíos de la vida ordinaria depende de que la mente no se encuentre ocupada en pensamientos, problemas, conflictos y sentimientos inútiles y desgastantes. ¿Sí? Lamentablemente nuestra cultura ofrece bastantes toxinas psíquicas. Las hay desde las letras de las canciones que tú escuchas, que oyes un montón de cosas y dices, uff, qué cantidad de veneno psíquico trae esta canción, o lo ves en las telenovelas, o la ves en los noticieros, o lo ves en la publicidad. Entonces, bueno, quería con esta conferencia presentarles a ustedes un mapa general del valor que tiene el cuidado del pensamiento en poder hacernos un poco dueños de nuestras experiencias interiores, aprendiendo a regular nuestra mente, aprendiendo a tener mayor control sobre nuestra atención, sobre nuestras percepciones, sobre los significados que elegimos darle a las cosas. Y con base en eso, pues además presentarles a ustedes este curso de higiene mental que tiene básicamente el propósito de aprender herramientas para poder hacer esto que estamos diciendo. De manera que estamos en las 10:43. Creo yo oportuno que hagamos un alto en este punto y si existe alguna inquietud, si existe alguna pregunta o algo que ustedes quisieran compartir, con mucho gusto nos tomamos estos minutos para hacer un diálogo si es posible. Entonces, yo le cedo la palabra a Santa Cruz, a Santa, por favor, si pudieras. Claro, maestro, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. Ya hemos recibido bastantes comentarios de agradecimiento por el tema que está muy interesante. Y pues también agradecer a todas las personas que están conectadas y pues tenemos invitados de diferentes partes de la República. Nos acompañan de Tampico, de Altamira, Torreón, y también nos están acompañando de República Dominicana. Entonces, bienvenidos
Y pues bueno, obviamente la gente de Nuevo León. Maestro, para empezar con la serie de preguntas, bueno, primero están preguntando por la información del curso, que se las voy a mandar a sus correos electrónicos, de igual manera con la liga de esta grabación. Y lo que les quiero comentar ahorita, nada más, es de que el curso está programado para iniciar el miércoles 10 de febrero. Se va a llevar a cabo de 10 de la mañana a 12:30. Son 15 sesiones, son 38 horas en total, las que el maestro, pues, abarca en este tiempo todo este extenso tema. Una de las preguntas que nos hacen, maestro, es de que me gustaría que tú contestaras, aunque sea de manera breve, el público a quien va dirigido el curso. El público, es público en general, ¿eh? No es un curso especializado, no es un curso para psicólogos, no, es un curso pensado en cualquier persona que quiera aumentar la calidad de su vida. Personas que estén interesadas eh, en eso, en elevar su calidad de vida, digamos, ampliar un poco su conciencia y su comprensión de sí mismos. Eh, ese es el propósito, es público en general. Gracias. Sí, Sí. gracias, maestro. Bueno, pues pasamos con una de las preguntas. Adriana nos está preguntando, em, dice, ¿cómo fomentar la higiene mental en los adolescentes si para ellos también es un estilo de vida tener tanta información? Ajá. Bueno, eh, yo siempre he considerado que el contacto, ¿no? El contacto directo, la relación interpersonal en vivo y en directo, eh, tiene un impacto más poderoso que la relación con los textos y con las pantallas. Tiene un impacto más poderoso. La información a través, lo que nosotros podemos obtener a través de las redes, de los teléfonos celulares, de las computadoras, etcétera, es una información muy valiosa para nutrir nuestro conocimiento, nuestra vida, para informarnos. Pero la, la relación directa con mis hermanos, con mis padres, con mi pareja, es insustituible, porque en esa relación es donde yo escucho la tonalidad de la voz del otro, es donde yo escucho cómo se mueven sus manos, es donde yo percibo la calidez de esa persona, es donde yo siento muchas cosas y ahí es donde yo puedo conocer la naturaleza humana, conozco lo humano. Por lo tanto, el principal impacto que tiene en la vida, el principal impacto que tiene un adolescente en su vida es el ejemplo que le dan aquellas personas con las cuales él se formó y con las cuales él creció. Es el ejemplo de los padres. Lo primero que yo eh, le digo a la gente cuando me pregunta qué hago con los adolescentes y la higiene mental del adolescente es, ten higiene mental tú. Tú, con tu propia higiene mental, estás siendo un agente generador de higiene mental a tu alrededor. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo tú interpretas? Porque una cosa es lo que uno les dice, una cosa son los consejos que yo puedo dar, pero otra cosa es cómo me ven ellos enfrentar la vida, cómo me ven ellos hablar de las personas, cómo me ven ellos opinar acerca del mundo, cómo me ven ellos opinando acerca del país y de la situación que estoy viviendo, cómo me ven ellos enfrentar esa situación, y eso tiene un impacto muy grande. Eso tiene un impacto muy poderoso. En general, a los seres humanos siempre nos admira y nos asombra cuando descubrimos a alguien que es capaz de enfrentar los mismos problemas que yo enfrento, resolviéndolos de una manera más funcional que la mía. Cada vez que yo veo a alguien haciendo eso, inmediatamente yo abro los ojos y digo, ah, caray, mira, no se me había ocurrido de esta forma está muy buena, esta forma es más funcional, desperdicio menos recursos, es más efectiva, es mejor, me hace sentir bien, genera mejores efectos, ganamos todos. Entonces, generalmente el ejemplo es más contundente. Ese ejemplo tiene que ver cómo hablo,
como digo, si mi hijo adolescente me ve permanentemente, o mi alumno o X, me ve permanentemente criticando al mundo, quejándome y maldiciendo la oscuridad, y me ve incapaz de encender la luz en ninguna parte, yo simplemente maldigo la oscuridad, es muy probable que él repita el modelo y lo agrande, ¿sí? Se ejercite en lo mismo, ¿no? Bueno, esa sería mi primera respuesta. Gracias, maestro. Bueno, por aquí tenemos a María García. Dice que si, ¿cuáles serían algunos tips que podemos llevar a cabo para empezar a tener una adecuada higiene mental? Sí, bueno, hay muchos factores relacionados con la higiene mental, pero un primer tip que nosotros podemos señalar y que lo vamos a abordar ya en el curso es aprender a evaluar las situaciones buscando siempre por más que la situación sea dramática, hay que ver el lado que es lo que trae esa situación que te enriquece, el lado que te fortalece. ¿Qué tiene esta situación que ofrecerme para mi vida? Es decir, ¿qué me permite aprender de acá? Hay una frase que dice, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a suponer, yo soy un vendedor exitoso y entonces intento venderle a alguien y de repente aparece un comprador que no usé todos los argumentos que tengo y no lo convencí y simplemente dijo, no, no compro, yo tengo dos opciones. Eh, Me enojo y digo, no, es que estuve de malas y este señor no es lo suficientemente inteligente para comprenderme lo bueno que era el servicio o el producto que yo quería ofrecerle. O puedo pensar de otra manera. Esa sería el pensamiento deficitario. Puedo pensarlo de otra manera, que es un pensamiento más recursivo, y es decir, este vendedor este comprador, perdón, esta persona pone a prueba mi capacidad como vendedor. ¿Qué habilidades necesito conquistar para convencer a una persona como esta? ¿Sí? Si yo lo pienso de esa manera, esta situación me empodera. Y si esta situación me empodera, entonces me sigo siendo una persona con un potencial adaptativo. Si en cambio yo me victimizo, entonces pues simplemente me quedo diciendo, "Ah, soy víctima de las circunstancias, pues así me pasa". Otro tip muy importante en la higiene mental es asumir algo que los filósofos estoicos proponían y que hoy en día hay pensadores como Freddy Kaufman que llaman responsabilidad incondicional. Hazte incondicionalmente responsable de tu vida y de lo que piensas. Eso te empodera. Al principio se puede ver así como, ay, eso está muy pesado que yo me haga responsable de todo, que yo me responsabilice totalmente de mi vida. Sí, pero con el paso del tiempo vas a darte cuenta que si no lo haces, entonces vas a vivir como una víctima. Y el modo de ser de una víctima es el resentimiento, ¿sí? Y la frustración. Es mejor que tú te hagas responsable, ¿no? Que tú pienses, esto aquí, yo qué responsabilidad tengo, por qué elijo esto, por qué yo decidí hacer esto. Eh, no pensar tengo que hacer las cosas, no, yo elijo hacerlas. Eso ayuda a liberar la mente de una actitud victimizante, ¿no? En realidad hay muchos tips, ¿eh? Son muchos los factores. Creo que se nos podría ir el tiempo en eso. Hay muchos otros que ahorita se me están ocurriendo que los vemos a lo largo del curso, ¿no? Pero bueno, esa Gracias. sería en principio y otro factor muy importante es no te alimentes, no consumas cosas que te hacen, que te enojan, que te deprimen, que te ponen mal. A veces hay que ponerle un alto a los noticieros, a veces hay que ser cuidadoso con a dónde me meto yo a buscar porque me empiezo a enojar, ¿no? Entonces, hay gente que dice, ya va a empezar la telenovela que me hace enojar con ese desgraciado que, bueno, pues espérate, ten más higiene mental, ¿no? Bueno, Santa, Gracias, maestro. Sí, sí. Nélida por aquí también pregunta, dice, ¿qué pasa cuando los pensamientos sobrepasan los valores? No entiendo la pregunta. ¿Qué querrá decir que los pensamientos sobrepasan los valores?
No puedo Imelda, sí. entender la pregunta. Sí, le estoy pidiendo que si, por favor, nos puede dar un poquito más de referencias y le escribe por aquí en el chat y por lo tanto continuamos con otra pregunta porque sí tenemos varias por aquí. Sí. Stephanie pregunta que ¿cuál es la principal diferencia entre el pensamiento y las creencias? Eh, la diferencia es que toda creencia es un pensamiento, pero no todo pensamiento es una creencia. ¿Sí? Eh, las creencias tienen como característica una libre adhesión a algo de lo que tú no tienes prueba alguna. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo en la vida después de la muerte. Yo creo en la existencia de los ovnis, puede decir alguien, ¿no? Yo creo que en esta vida hay que sufrir para obtener el éxito. Todas esas son creencias. No tienen ningún respaldo científico. Son algo que yo creo, ¿no? Algunas creencias son muy globales como estas que yo acabo de presentar, otras son mucho más específicas y entonces ya se les empiezan a llamar suposiciones, como cuando yo digo, yo creo que le gusto a Blanquita. Yo creo que Pedrito le tiene envidia a Jorge, o yo creo que fulanito quiere tal cosa. Esas ya son suposiciones, todas son creencias. En cambio, pensar, ¿no? Que que el calor dilata los cuerpos, eso ya no es una creencia. Eso es un pensamiento. Eso está demostrado, ¿no? Ahora, todas las creencias son pensamientos, todas son pensamientos, ¿sí? Pero no todo pensamiento es creencia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar algo acerca de lo que pasó ayer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar a pensar y decir, oye, yo ayer no hice ejercicio, me faltó hacer un poquito de gimnasia. Eso es un pensamiento, pero no es una creencia, es un pensamiento. Es algo real, es objetivo, no es algo que yo creo, es objetivo, es algo real, ¿sí? Puedo yo mirar el reloj y decir, son las 10:56. Y estoy pensando que ya llevamos 56 minutos en esta reunión. Eso no es una creencia, es un pensamiento, ¿no? Bueno, adelante, Sí, Sandra. gracias, maestro. Bueno, ya complementando la pregunta de Nélida, voy a repetir la primera parte y luego ya la segunda parte. Dice, ¿qué pasa cuando los pensamientos sobrepasan los valores? Y ella nos dice que cuando no piensas en los valores que tienes para tomar decisiones. Ok. Bueno, ese es el gran problema de la humanidad actual, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene la humanidad. La inmensa mayoría de los seres humanos compartimos valores. Hay una creencia general de que es que los valores son relativos culturales y no todo el mundo sigue los mismos valores y todo eso. Todo eso es cierto, sí, tienes razón, pero haz una encuesta y verás que la gente valora cosas muy parecidas. La gente va a decir que claro que el respeto es muy importante, que nos respetemos los seres humanos. Ve y pregúntales a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos, a los budistas, a los hindúes. Ve a las tribus de África y todos te van a decir que es muy importante ser compasivo. Eh, los valores, ¿sí? Como por ejemplo tener templanza, tener fortaleza, bueno, eso se convierte en virtudes, pero hablando de valores humanos y valores morales, la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo, valoran las mismas cosas, valoramos el sentido del humor, en fin. Pero solemos traicionar nuestros propios valores desde la esfera de los pensamientos. La primera esfera donde un valor, donde yo traiciono mis propios valores es en mis pensamientos. Y por eso uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad, ahí sí que voy a hablar en la evolución de su conciencia, es alinear los pensamientos con los valores. La mayoría de la gente dice, hay que tener respeto por el otro. Como yo respeto al otro, no le voy a decir que es un menso y es un tarado. Ok, qué bueno que no se lo dices, pero lo estás pensando. Ahí ya empezó el problema.
Ahora alguien puede decir, bueno, pero es que yo no quiero ser un santo, tengo derecho a pensar mal de la gente. Tienes toda la razón, pero si tú quieres elevar tu calidad de vida, te conviene que tus pensamientos se alineen con tus valores, porque si no vas a tener demasiados pensamientos tóxicos y vas a tener demasiadas experiencias interiores desagradables, porque vas a vivir enojado con la gente. La gente, cuanto más compasiva es, más serena y más tranquila es. La gente, mientras más enojada está con el mundo, más intranquila vive, más resentida. eh, ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo aceptar a los demás, porque le cuesta trabajo aceptar la realidad y muchas veces lo que hacen es ver en el otro lo que son incapaces de ver dentro de ellos. Entonces, sí existe un desafío muy importante. Es un desafío contemporáneo que tenemos ahorita. Es el gran desafío de la ética hoy en día, que es que nosotros podamos alinear nuestros pensamientos con nuestros valores. Porque un valor es algo que yo valoro, es un acto de la voluntad. Yo valoro esto, valoro la amistad, pero si valoro la amistad, ya el siguiente paso es quiero ser amistoso, quiero desarrollar la amistad y qué valores lleva asociada la amistad, ¿no? Eso ya es otro asunto, es tomar conciencia de cómo alineo mi pensamiento con los valores. En el curso de higiene mental hay un momento en que abordamos este tema, pero lo abordamos desde la perspectiva de la higiene mental, para poder tener un pensamiento más sereno, poder pensar de manera más objetiva en hechos, hacer puros juicios de hecho y no tanto juicios de valor, ¿sí? Eso está relacionado en parte, sí, con el curso. Gracias, maestro. Una última pregunta, porque ya son las 11, para dar Ok. por finalizado. Ajá. Este, dice Hugo, ¿el efecto en cascada es un proceso permeado por la rutina cotidiana y los pensamientos que predominan o es posible reorientarlo? Los efectos en cascada son inevitables, siempre se van a dar. Cuando tú piensas algo, inmediatamente generas un sentimiento y una emoción, aunque sean muy tenues, pero no existe la no emoción y el no sentimiento. No, no existe así como que no, yo hay momentos en que no tengo ninguna emoción. No, eso no existe. Puede que estés experimentando serenidad, tranquilidad, pues eso es un estado emocional. Eh, Siempre que pienses algo, ahí ya queda involucrada una emoción y donde hay una emoción hay un estado sensorio-motriz. Si estás tranquilo, estás relajado, ese es el estado sensorio-motriz. Por lo tanto, sí conviene que yo revise qué pensamientos son los que generan un efecto en cascada, mm, que no es muy positivo. Y son los pensamientos desagradables. Cuando la gente que le gusta, por ejemplo, que tiene círculos de amigos donde lo que hacen fundamentalmente es reunirse a criticar, esa gente la pasa mal. Hay muchas personas que en terapia han dicho, cambié mi círculo de amigos y no sabes cómo cambió mi vida, cómo elevé la calidad de vida que tengo ahorita. Porque antes lo único que hacíamos era criticar, criticábamos el gobierno, criticábamos a la empresa, criticábamos a unos, a las religiones, criticábamos a los amigos. En esas reuniones el que no iba, ese no lo agarrábamos y no lo acabábamos. Ahora no, ahora ya estoy tranquilo, ya no voy a ese círculo. Uf, qué alivio se siente. Bueno, el efecto en cascada siempre se va a producir, pero si tú quieres que ese efecto en cascada sea más benéfico, trata de que tus pensamientos se alineen con valores más elevados. El amor, la compasión, la fraternidad, el respeto, eh, tu propia fortaleza interior, la prudencia, la resiliencia, la templanza, la justicia. Si tú tratas de que tus pensamientos se muevan en ese nivel, vas a tener mayor tranquilidad. Ahora, no tengo tiempo para mencionar, pero también hay efectos de escalada que vienen de abajo hacia arriba, que tienen otra, funcionan de otra manera, tienen otra dinámica diferente. mm, Casi no pueden hacer nada contra el quinto piso, que es el piso de los pensamientos, pero que también vale la pena revisar y que en el curso lo revisamos, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, ya nos pasamos 3 minutitos, pero creo que valió la pena. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy, maestro, y muchísimas gracias por su tiempo en esta exposición.
Y pues bueno, seguimos en contacto. Pues Bueno, al contrario, muchísimas gracias, Santa, muchísimas gracias a las personas que están conectadas por su paciencia, por su atención y por su participación con las preguntas. Muchas gracias. sí, gracias. Y les recuerdo que estaremos enviando la información a sus correos de la duración del curso y el costo. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Los esperamos más adelante. Gracias, Gracias. maestro. Gracias.